El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para hacer la ofrenda que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, queridos hermanos. Empiezo con una pregunta. ¿Dios es familia, sí o no? Sí. ¿Por qué Dios es familia? Porque Dios es una comunión de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso Dios es amor. Dado que en Dios todo es comunión, Dios es amor. Otra pregunta: ¿quién se hizo hombre? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. El Hijo se hace hombre, se llama Jesús, y Jesús tiene una familia humana. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, que es el modelo de todas las familias cristianas. ¿Y por qué es el modelo de todas las familias cristianas? ¿Quién es el centro de la Sagrada Familia? Jesús. Si en tu familia Jesús es el centro, entonces tu familia es bendecida. Tu familia está reflejando a la Sagrada Familia.
Queridos hermanos, el centro de nuestras familias no es el televisor. El centro de nuestras familias no es el celular. El centro de nuestras familias no es el internet. El centro de nuestras familias no es la plata. ¿Quién debe ser el centro de tu familia? Jesús. Quisiera compartir con ustedes los verbos de la vida familiar. Juntos vamos a ir meditando de una manera muy concreta en los verbos que tienen que ser vividos en tu familia para que tu familia refleje a la Sagrada Familia. El primer verbo es orar. Familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. Queridos hermanos, recen en familia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando rezamos, cuando conversamos con Dios, manifestamos amor a Dios. En la Sagrada Familia, la primacía la tenía Dios. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo la Santísima Virgen María y San José son obedientes a la ley de Dios. Llevan al niño Jesús al templo para que pase por el rito de la presentación. Cuando en tu familia hay oración, significa que hay amor a Dios. Yo les invito para que en la semana tengan un momento de oración en familia. Pueden aprovechar, por ejemplo, los momentos previos a tomar los alimentos. Bendigan los alimentos. Puedes hacer la bendición corta o la bendición larga. ¿Saben cuál es la bendición corta? Jesús de Belén, tengo hambre, amén. Y la bendición larga, bendigamos, 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 que el Señor aumente el hambre que tengamos. Hay que bendecir los alimentos en familia, no perdamos esa bonita costumbre. Qué importante es el primer verbo. ¿Cuál es? Orar. El segundo verbo es dialogar. La palabra diálogo viene de dos palabras griegas. Dia en griego significa a través y logos significa palabra. El diálogo implica comunicarnos a través de palabras. Queridos hermanos, hay que vivir el diálogo en la familia. Hay dos enemigos del diálogo, los gritos y el quitar el habla. Que en tu familia no haya gritos. Que en tu familia no haya ese silencio de la indiferencia. Vivamos el diálogo en nuestras familias. No basta orar. Qué importante es el segundo verbo. ¿Cuál es? Dialogar. Los esposos tienen que dialogar. Los padres tienen que dialogar con sus hijos. Los hijos deben dialogar con sus padres. Y entre hermanos tenemos que dialogar. Les dejo una tarea. Cómprense una caja con candado y cuando estén reunidos en familia, todos pongan sus celulares en esa caja y échenle candado y dialoguen. Y si quieren, tráiganme esa caja para echarle agua bendita. Porque esa caja les va a ayudar a dialogar. Qué pena cuando todos están reunidos, pero no se están mirando los rostros.
no están dialogando. Cada uno, el papá, la mamá, los hijos, están viendo sus celulares. Por eso, el enemigo número uno hoy del diálogo se llama el celular. Queridos hermanos, cuando estén en familia, dialoguen, véanse los rostros, comuníquense a través de las palabras. El tercer verbo es respetar. Y esa es la enseñanza de la primera lectura y de la segunda lectura. ¿Qué libro hemos leído en la primera lectura? ¿Cómo que Condorito? El libro del Eclesiástico, capítulo 3. Y fíjense, ahí se nos habla del cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a nuestros padres. Quien respeta a su padre, dice el libro del Eclesiástico, expía sus pecados. Quien respeta a su madre, acumula tesoros. Qué importante es el respeto. Y la segunda lectura es espectacular. ¿Cuál es la segunda lectura? La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 21. Lectura obligatoria para toda familia. Queridos hermanos, fíjense lo que dice San Pablo. Maridos, no sean duros con sus esposas. Esposas, respeten a sus esposos. Padres, no exasperen a sus hijos, es decir, no maltraten a sus hijos. Queridos hermanos, el tercer verbo que les estoy diciendo es muy importante para la vida familiar. ¿Qué verbo es? Respetar. Hay que tratarlos como personas. Hay que cuidar las palabras que nos decimos. Se cuenta que una vez una niña buscó a su mamá y le dijo: mamá, ¿dónde está tu jaula? ¿Mi jaula? Sí, porque mi papá dice que eres una cotorra. Hay que cuidar las palabras que nos decimos. Y en nuestro hogar deben haber estas palabras: buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, discúlpame, gracias. Qué importante es el respeto. Vamos al cuarto verbo. Perdonar. San Pablo hoy nos ha dicho, está en Colosenses 3:13, Dios les ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Queridos hermanos, no existe el matrimonio perfecto. No existe el esposo perfecto, no existe la esposa perfecta, menos la suegra perfecta. No existe la familia perfecta, salvo la Sagrada Familia. Por lo tanto, todos tenemos fragilidades, defectos, miserias, pecados. Y en la vida familiar hay roces. A veces hay peleas. Por eso hay que perdonar. Si Dios te perdona siempre, ¿quién eres tú para no perdonar? Ahí donde se vive el perdón, ahí hay paz. Ahí donde no hay perdón, hay rencor. Y donde hay rencor, no hay paz. Por eso, queridos hermanos, no basta orar, no basta dialogar, no basta respetar, hay que perdonar. Y por eso hay dos expresiones que tienen que ser vividas en un hogar. Si te he ofendido, perdóname. Es una expresión muy importante. Y también, si tú has ofendido a alguien de tu familia, acércate y di, perdóname. Qué bonito sería que en todas las familias haya una purificación de la memoria. Porque perdonar de corazón es purificar la memoria. Vamos con el siguiente verbo. ¿En qué número estamos?
Estamos ahora en el 5. Testimoniar. Hay que dar buen ejemplo. En primer lugar, los padres. Porque los hijos hacen aquello que ven hacer a sus padres. Había un señor que tenía un lorito y el lorito comenzó a toser de la noche a la mañana. Todo el día estaba tosiendo. Y este señor llevó a su lorito al veterinario. Y el veterinario examinó al lorito, le revisó los pulmones y le dijo al señor, su lorito está sano. El señor le dice, qué raro, porque todo el día tose. Está sano, señor. Pasaron unos días, el señor, que era fumador, dejó de fumar y el lorito dejó de toser. Queridos hermanos, los niños son como loritos. Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos y deben dar testimonio, deben dar buen ejemplo. Pero también los hijos deben dar buen ejemplo a sus padres. Conozco casos de jóvenes que han acercado a sus papás a Dios. En una familia, todos debemos dar testimonio de Cristo. Y así nos ayudamos los unos a los otros. Y el último verbo, y con esto ya termino, festejar. ¿Qué significa festejar? Significa pasarla bien en familia. Queridos hermanos, hay que saber divertirnos en familia. Hay que festejar la alegría de ser amados por los miembros de nuestra familia. Hay que festejar el gozo de estar con nuestros seres queridos. Qué importante es festejar en familia. Festejar sanamente. Por ejemplo, si tu hijo entró a la universidad, festéjalo. Te permito hasta 2 vasos de cerveza, no 2 cajas de cerveza. Hay que festejar sanamente. Qué importante es pasarla bien en familia. Reservar un tiempo en la familia para pasarla bien. Ver un programa de televisión sano o una película sana, no es fácil hoy en día. De vez en cuando salir a almorzar. Ciertamente estamos en un tiempo complicado, pero por lo menos sal a comer con tu familia un emoliente y un pan con torreja. Hay que saber festejar en familia. La vida cristiana, por si acaso, no es un velorio, es alegría, es gozo. Por eso, este último verbo también es muy importante. Hay que pasarla bien en familia. Ahí nos sentimos amados. Queridos hermanos, ahí está la tarea. ¿Cuántos verbos les he dicho? 6. ¿Les tomo examen? Para que se ganen su bendición potente, que se van a desmayar. ¿Cuál es el primer verbo? Orar. El segundo, dialogar. El tercero, respetar. El cuarto, perdonar. El quinto, testimoniar. Y el sexto, festejar, que Cristal es el campeón. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que cuidemos la vida familiar. Que la Virgen Santísima, con sus manos de madre, manos tiernas, ponga a Jesús en el centro de nuestras familias para que nuestras familias reflejen a la Sagrada Familia. Y hoy decimos, Jesús, José y María, que nuestras familias estén siempre en su compañía. Que así sea.